Activistas de Colorado exigen al presidente Barack Obama que cumpla ya su promesa de una acción ejecutiva para millones de indocumentados en el país. Y esto lo hicieron justo afuera de la iglesia Santuario, que alberga a un indocumentado, quien espera literalmente un milagro para no ser deportado. Vamos ahora con mi compañera Karen Vega, quien nos tiene toda la información. Karen, sabemos que las familias inmigrantes y activistas piden acción inmediata del jefe del Ejecutivo. Así es, y argumentan que es su última esperanza, pues muchos aseguran que ante el triunfo de republicanos, la reforma migratoria no llegará a pesar de ser la única opción para la legalización total y no solo algo temporal. Hay muchas familias sufriendo y yo creo que es tiempo de hacer algo por las familias. Él prometió hacer algo, tiene 6 años, no ha hecho nada. Arturo Hernández García es uno de los más de 11 millones de inmigrantes quienes viven cada día temiendo ser separados de sus familias por la falta de papeles. Hoy, activistas pro-inmigrantes, el representante demócrata de Colorado, Jared Polis, y varias organizaciones a favor de una reforma migratoria piden que el presidente actúe ya, realizando una acción ejecutiva para detener la separación de familias de una vez por todas. Le estamos pidiendo que actúe con grandeza y sea audaz para amparar a la mayor cantidad de personas. El triunfo del Partido Republicano en el Congreso hace una diferencia en el tema de inmigración, esto según los activistas y políticos liberales. Con el Partido Republicano ganando esta elección, no hay ningún posible para reformarlo en Congreso y nuestra única esperanza es con el presidente Obama y la Partido Demócrata. Entre anuncios en carteles y plegarias, familias inmigrantes y líderes comunitarios piden que Obama cumpla lo que prometió en 5 ocasiones. Tiene que actuar, necesitamos que guarde su promesa, que no rompa su promesa a nuestra comunidad, a nuestro pueblo inmigrante y que actúe ahora para aliviar a nuestras familias. Por su parte, John Boehner, el vocero de la Cámara Baja, advirtió al presidente Obama que si toma acción ejecutiva y desafía al Congreso, se va a quemar y envenenará el pozo. Hasta aquí mi informe. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esa información. En otras noticias.